Hola, ¿cómo están? Vamos a Hola, yo sé que tú no sabes qué es el Evangelio, pero si es que te atreves, hoy puedes pasar de no saber a saber. Lo más importante es que comiences a ver este video reconociendo y aceptando que no sabes qué es el Evangelio. Tal vez estás pensando, oh, pero yo sí sé. Bueno, antes de que te vayas y digas, bueno, ya me lo sé, ya me voy a ir, hagamos una breve lista acerca de lo que no es el Evangelio de Jesús para que te des cuenta de si estás bien o estás mal. Número uno, el Evangelio no es compartir tu testimonio religioso con los demás. Número dos, no es que Dios tiene un maravilloso plan para tu vida porque Él te ama tanto. Número tres, no es un Señor en una cruz de madera. Quédate para aventurarnos a descubrir qué es el Evangelio de Jesús. Hola, ¿cómo están? Yo soy el hermano Luis, soy el administrador del Evangelio Bíblico. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos ayudaría bastante para que el algoritmo nos pueda recomendar y llegar con este mensaje a muchas más personas. Estamos total y completamente en vivo. Van a disculparme si tengo algún error, algún problema y me lo pueden dejar saber a través de sus comentarios. Si ese es el caso, los voy a estar intentando ver. Tal vez no conteste todo, pero sí voy a intentarlos ver. Pero estamos completamente en vivo sin ninguna clase de edición o pantalla verde. Y ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien. En nuestra introducción, me gustaría que juntos pudiéramos empezar pensando en lo siguiente. Todos vamos a morir. Es una realidad que sería mejor tomar más en cuenta y meditar más en eso, porque vamos a morir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero es algo que todos tenemos en común. Los ricos, los pobres, los altos, los bajos, todos tenemos en común esto en particular, que vamos a morir. Ahora, la pregunta que nos tiene que llevar este pensamiento es si es que todo termina ahí. ¿Nosotros moriremos y eso es todo? ¿O qué pasa? ¿Existe algo más allá de la muerte? Y dado que vamos a hablar acerca del Evangelio, vamos a hablar acerca de Jesús, vamos a escuchar qué es lo que Jesús tiene que decir al respecto. Si hay un más allá o no y qué hay después de la muerte. Y Jesús nos dice que más allá del umbral de la muerte está el destino del cielo, un destino de salvación, y está el destino del infierno, un destino de castigo. Pasando el umbral de la muerte, tenemos, si bien todos la muerte asegurada, el destino al cual vamos a ir después de la muerte puede variar para salvación o para castigo. No todos tenemos el mismo destino después de la muerte. ¿Por qué? Esa, es, esa sería la conclusión. ¿Por qué motivo? Pues muy bien.
Antes de abordar el tema, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hoy en esta serie de A través de la Biblia, en nuestra búsqueda de Dios en el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Bienvenidos todos, yo seré su guía y su anfitrión en esta incursión en territorio divino donde nos adentraremos a conocer a Dios. Y hemos visto que la carta de Gálatas es un resumen de la defensa de Pablo del verdadero evangelio contra aquellas personas que lo quieren corromper. La carta de los Gálatas fue llamada la Declaración de Independencia del Cristianismo y un libro clave para la reforma del siglo XVI. Y dijimos que dado que esta epístola responde y expone tantos temas tan importantes como cuál es la verdadera religión y más preguntas igual de grandes, no podíamos verla exhaustivamente y que además, para aquello que fuéramos a ver, necesitábamos bases suficientes para comenzar el recorrido de la carta. Y propusimos tres bases. Primero, la existencia de Dios. Segunda, el carácter de Dios. Y tercero, el mensaje de Dios. Así descubrimos que algo no viene de la nada en nuestra exploración acerca de la existencia de Dios, pero que todo lo que comienza a existir tiene una causa y esa causa es Dios. Que vimos también en nuestra exploración que Dios se muestra a nosotros claramente en tres partes. En la naturaleza, a través del conocimiento científico y desenmarañar los misterios de la naturaleza. En nuestra conciencia, mientras que en nuestra conciencia encontramos este pensamiento inherente que nos lleva a meditar en la ley de Dios, ley moral de Dios. Y la otra manera en donde podemos ver claramente a Dios es a través de su mensaje específico, la Biblia. Y todo esto vimos que lo encontrábamos en Romanos capítulo 1. La respuesta es que Dios existe. También analizamos las cualidades de Dios y cómo esas cualidades hacen a Dios perfecto, el único ser perfecto. Definimos esa perfección como una bondad perfecta. En otras palabras, la santidad de Dios. Y dado que no puede Dios hacer nada mal y Él es la máxima autoridad en el universo, Dios no puede ser un juez malo con nosotros. ¿Y qué significa esto? Lo vimos con un ejemplo, ¿verdad? Vimos que si una persona roba y va un juez y dicen, este juez es un juez bueno y dice, esta persona se va libre, no hay ningún cargo, quito cualquier cargo, no puede haber apelación a la corte, ese no es un juez bueno, es un juez malo. Y Dios no puede ser un juez malo con nosotros, de hecho es un juez bueno. Nos juzga justamente por nuestras faltas a todos nosotros. También aprendimos que efectivamente somos dignos de ser juzgados por Dios, que no somos tan buenos como creemos. Y lo vimos a través de exponernos a la ley de Dios y los 10 mandamientos. Y vimos tan solo 3 mandamientos: si has mentido, si has robado y si has adulterado en nuestro corazón. Y nos dimos cuenta que todos hemos fallado en estas cosas y por ende somos justamente juzgados y encontrados injustos delante de Dios. No somos tan buenos como pensamos. Elevándolo, vimos en Romanos capítulo 3 que no hay nadie bueno. Es una declaración universal, ni uno solo, nadie bueno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos en el destino del castigo, no en el destino de la salvación. Dios nos juzga culpables y nos juzga justamente. Nos hicimos la pregunta: ¿cómo la humanidad, que es mala, podría montar una defensa delante de un Dios santo que es un juez bueno en el juicio final? Y así llegamos a nuestro tema de hoy. La última de nuestras bases para adentrarnos en el libro de Gálatas, el mensaje de Dios, el evangelio de Jesús. Ahora, no exagero, y esta frase se ha dicho por muchísimas personas,
No existe tema más importante para la vida de cualquier persona que este tema, el Evangelio de Jesús. Ahora, muy bien, en este momento yo no voy a sacar una Biblia, me es muy complicado. Tengo aquí apuntados los versículos que vamos a ver, pero tú sí saca una Biblia. En este momento no me da la oportunidad de compartir pantalla con ustedes, entonces lo que te pido es que tomes una Biblia o escuches muy atentamente. Puedes estar viendo este video, puedes estar escuchándolo, puedes ir de camino a cualquier lugar y ponerlo, solo escuchar el audio, lavar los platos, lo que sea. Y está bien, nada más pon mucha atención en los versículos, después puedes volver, escucharlos, apuntarlos, pero si estás viendo el video, saca una Biblia y puedes seguirme. Muy bien. Primero que nada, hablando del Evangelio, vamos a ver la primera vez en que Jesucristo, predica el Evangelio. Y vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús dijo, arrepentíos. Esta es la palabra clave de todo lo que vamos a ver. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es en Mateo, en Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. Ahora, Jesús está diciendo esto, arrepentíos, arrepentíos, creed en el Evangelio. Ahora vamos a ver en dos personas muy importantes. Vamos a encontrar en estas dos personas algo muy similar a lo que Jesús está diciendo. Y vamos a ver primero al apóstol Pedro en su primer predicación. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. En este caso voy a parafrasear todo lo que está pasando ahí, solamente lo voy a resumir en una frase. Dice así, dice Pedro así, arrepentíos, sed salvos de esta perversa generación. Ok, Pedro y Pablo están en esta constante diciendo, arrepentíos. Están los dos de acuerdo, arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? En primer lugar, claro, que lo primero que se nos viene a la mente cuando dicen arrepiéntete, vamos a pensar acerca de los pecados y los errores que hemos cometido. Pero este arrepentíos lleva algo mucho más específico que solo los pecados que cometemos de una manera más especial, más específica. Y para esto vamos a ir a la segunda persona, este líder de la iglesia en el primer siglo, el apóstol Pablo, quien escribe casi la mayoría, casi la mitad, más de la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, versículos 38 en adelante. Mira lo que dice. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, de Jesús, os es anunciado el perdón de pecados y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, Jesús, todo aquel que cree es justificado, declarado justo en el juicio. Tened pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Y él nos habla acerca de una profecía, una advertencia acerca de cómo escuchar este mensaje. Dice, mirad burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerías aunque alguno os la describiere. Él nos da el mensaje del Evangelio y luego dicen, tengan cuidado, no lleguen a ser como aquellos que no creyeron, aunque se les explicó. Mira, y este es el punto. Cuando alguien viene
y te dice el Evangelio, las primeras palabras que utiliza Pedro, que utiliza Jesús, es arrepentíos. Ahora, cuando alguien viene y te dice arrepiéntete, lo que tiene que pasar es que tú tienes que ser capaz de entender que de hecho es algo necesario para ti. Si alguien te invita al arrepentimiento y tú no consideras que tienes algo de qué arrepentirte, nunca te arrepentirás. Y de eso está hablando Pablo. Algo así estaba pasando, como lo describe Pablo, que no podían creer en algo aunque se les explicara. Estaba pasando con los judíos del primer siglo que estaban escuchando a Jesús. Estas personas, los judíos del primer siglo, vamos a analizar quiénes son ellos. Estas son personas que habían recibido la ley de Dios a través de Moisés y ellos eran toda una nación que vivía por los principios de esa ley. Se conformaban a través de esa ley. Los 10 mandamientos solo eran una pequeña parte. Desde pequeños se les enseñaba a seguir la ley, a obedecer a Dios, a amar a Dios. Entonces llega Jesús, entonces llega Pedro y dicen, arrepiéntete. Los judíos decían, ¿de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué, Jesús? Oye, estas personas son las personas que recibieron la ley. ¿De qué se van a arrepentir? Y tenemos que ir a Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Y voy a leer. Y realmente necesito que me ayudes poniendo muchísima atención en lo que está a punto de ocurrir, porque es algo sumamente importante. Mira lo que pasa. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ahora, aquí de entrada es algo muy complicado, porque mira lo que está pasando. ¿A quién Jesús le está hablando? Mira lo que dice. Entonces Jesús decía a los judíos, pero no solo cualquier judío. Dice judíos que habían creído en él. Quiero hacer un paréntesis. ¿Crees en Jesús? Bien haces, pero eso no te garantiza salvación. De hecho, ni siquiera te garantiza creer en Jesús, que de hecho crees, que de hecho lo quieres seguir a Jesús. Muy bien. Miren el siguiente. Juan capítulo 8, versículo 32. Mira lo que les dice a estas personas que habían creído en él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A estas personas que estaban ahí siguiendo a Jesús, a un lado de Jesús, él les dice, ustedes conocerán la verdad. Lo que implica es que ellos no conocen la verdad. Ellos no conocen la verdad. Pero más allá de eso les dice, y la verdad los hará libres. Y Jesús ahí está implicando que ellos no solo no conocen la verdad, sino que son esclavos y no libres. 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham. Claro, somos judíos. Recibimos la ley de Moisés, recibimos las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió en el 34. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
la siguiente respuesta de Jesús empiece a enrudecer. Y ahora Jesús no solamente les dice que no conocen la verdad, que no son libres, pero de hecho ahora sí les confirma que son esclavos y que no solo eso, sino que son esclavos del pecado. Lo que se está diciendo Jesús es, hey, ustedes no son tan buenos como ustedes piensan. Voy a adentrarme acerca de esto. Como dijimos, ellas eran personas que creían en Jesús. Y como dije, creer en Jesús no te salva. Creer en Jesús no te justifica delante del juicio de Dios. En un punto muy específico, y vamos a continuar explicando esto. Muy bien. Mira lo que pasa aquí. Jesús les dice que además son pecadores. Son pecadores. Ahora quiero que pienses en lo siguiente. Vamos a volver a meternos más en esto. Ellos son judíos. Ellos iban a la iglesia. Vamos a imaginarnos, ellos tenían sacramentos. Ellos cumplían la ley. Ellos daban dinero a los pobres. Ellos se vestían de cierta manera, no comían de cierta manera. Algunos van a decir, yo voy a misa, yo he vivido los sacramentos, yo me he bautizado, yo he hecho todas estas cosas, yo creo en Jesús. Mucho cuidado. Tal vez Jesús está hablando a ti y tenemos que ponerle mucha atención. Jesús le está diciendo a estas personas que creían en Él y que eran religiosos, que eran judíos, que eran personas que buscaban la bondad. Todas las religiones son buenas, mientras te iban a hacer cosas buenas. Muy bien, aquí Jesús le está diciendo, ustedes no son mis discípulos, ustedes no conocen la verdad, ustedes no son libres. Y tú dices, no, sí, yo fui a misa, mira, yo voy a una iglesia, yo levanté mis manos, yo dije un día, creo en Jesús, yo lo dije un día, yo soy salvo porque yo un día dije, creo en Jesús. No, cuidado, porque esto es lo que está diciendo Jesús. Ellos dicen, no, yo sí soy, mira, yo soy descendiente de Abraham y nunca he sido esclavo de nadie, yo soy bueno, yo no soy malo. Y Jesús les dice, mira, ustedes cometen pecados. En verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. No solo les dice que cometen errores, que cometen pecados, que son pecadores, sino que les dice que son esclavos del pecado. Imagínate un reo atado con cadenas, camino al juicio, un pecador que ha transgredido la ley de Dios y no se puede zafar y va delante del juicio de Dios a ser condenado justamente por sus crímenes contra Dios. Mira lo que pasa en el 35 y Jesús lo lleva al punto de la salvación y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, para la salvación eterna. El esclavo no entra ahí. El hijo sí permanece para siempre. Jesús está diciendo, yo sí permanezco para siempre. Siempre se habla de esta humildad de Jesús, pero Jesús a veces decía cosas exageradamente enaltecidas de él porque él era alguien enaltecido. Jesús dice hijo del hombre y a veces se malcomprende y se piensa que Jesús está siendo muy humilde y se está identificando como un hombre, pero está realmente hablando de la profecía de Daniel, el hijo del hombre que viene a juzgar la tierra, un juez divino. Y aquí está diciendo que el Hijo permanece para siempre. Él está diciendo, yo permanezco para siempre. Yo voy al cielo. Yo voy a la vida eterna. Ustedes no. Y dice así. Así que, mira lo que pasa. Le dice, tú no permaneces para siempre. Tú no eres salvo. Tú que estás diciendo que eres judío, que guardas la ley, que fuiste, que hiciste sacramentos. Tú que dices que no eres esclavo, sí lo eres. Y no solamente sí lo eres, sino que además tú no eres salvo. Así que mira bien esto lo que te voy a decir. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús les acaba de decir, yo sí permanezco para siempre, ustedes no. Miren esto,
Ustedes no son libres. Ustedes no se pueden hacer libres. Pero yo sí puedo hacerlos libres. Ahora, lo que más me conmovió a mí es el 37, versículo 37. Mira lo que dice Jesús. Sé que ustedes son descendientes de Abraham. O sea, yo sé quiénes son ustedes. Yo sé qué iglesia van. Yo sé qué confiesan con sus bocas. Yo sé cómo piensan. Yo sé qué pecados cometen. Yo sé cómo tratan a su esposa. Yo sé cómo tratan a sus hijos. Yo sé quiénes son ustedes. Yo sé quiénes dicen ser ustedes. Ahora, ustedes se identifican con Abraham. Ustedes se identifican que son personas buenas. Pero miren en su corazón. Porque mira, dice. Y sin embargo, estas personas que creían en Jesús, dice, me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que la ley no los podía justificar. La ley en sí mismo no justifica. Vámonos de nuevo a lo que dijo Pablo rápidamente. Mira lo que dice Pablo. Mira, os es anunciado el perdón de pecados y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Jesús, todo aquel que cree es justificado. Y luego hace la advertencia, no sea que les pase como aquellos que no creen, que no pueden creer esto. Mira, la ley en sí misma no justifica a nadie. Creer en Jesús en sí mismo no justifica a nadie. La ley te muestra el camino correcto y el cumplir la ley es lo que hace a alguien justo, no conocer la ley. El cumplir la ley te hace justo y el no cumplir la ley te hace un transgresor, un pecador. Estas personas con las que está hablando Jesús, tenían la ley, habían recibido la ley de primera mano y buscaban cumplirla. Pero como vimos en nuestra pasada emisión, en Romanos 3 dice que no hay ni un justo. O sea, no hay nadie que pueda cumplir la ley. Jesús dice que son esclavos. No hay bueno, no hay ni uno. Ellos forman parte, estas personas forman parte de este grupo. Ellos querían matar a Jesús. Su conocimiento de la ley o su cumplimiento parcial de la misma no los hace ni buenos ni justos. Y nosotros estamos exactamente en el mismo lugar que esos judíos. Mira, seguramente, si tú y yo hubiéramos sido judíos, en el día de que estuviera Jesús en el juicio delante de Poncio Pilato, muy seguramente nosotros seríamos de aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Estos judíos no son diferentes. Yo hice una confesión de fe. Yo creo en Jesús. Yo voy a la iglesia. Yo hice unos sacramentos. Oh, ese no es el problema. Jesús está llevándolo al punto de si eres esclavo o no. Vamos a ir más adelante aquí con esto. Vámonos hasta el principio. Y como siempre, el principio del libro de Génesis, en los versículos 15, 16 y 17, mira lo que dice. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Muy bien, quiero que veamos esto. Mira, Dios dice que tomó al hombre y lo puso en un lugar, en el huerto del Edén, y lo puso en la tierra para que la cultivara y que la cuidara, para que trabajara. Mira, y además de darle estos mandamientos, le da ordenanzas y le dice, de todo árbol puedes comer, pero solo de un árbol no, porque si tú rompes esta ley, si tú rompes mi ley, la condena es la pena capital,
ciertamente morirás. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, no lo creó y dejó su existencia a su propio criterio, sino que del carácter santo de Dios, que brota toda bondad, dio al hombre mandamientos y límites. Dios nos creó para juzgar al mundo, para trabajar en el mundo, para cumplir la ley de Dios. Y cruzar ese límite de la ley claramente dice que era penado con la muerte. Dios no nos dejó decidir los límites de nuestras acciones. Él las limitó. Él es nuestro juez y Él es un juez justo. Este problema con estas personas del primer siglo que estaban escuchando la predicación de Jesús, escuchando el evangelio de Jesús, es que ellos creen que son justos y están olvidando que Adán no fue tomado por justo por su conocimiento de la ley, aunque él lo tenía de mano de Dios directamente por primera mano. El cumplimiento parcial de los mandatos de Dios no importaba tampoco, porque si Adán labraba la tierra, pero comía del árbol, no importaba, iba a recibir el castigo. Adán fue tomado por transgresor y pecador por romper uno de los mandatos de Dios y fue interpuesta una espada de fuego que evitaba que pudiera vivir eternamente, entrar al paraíso de una manera muy paralela a lo que estamos viendo nosotros aquí. Una espada de fuego no le permitía ir al árbol donde estaba el fruto de la vida. Y de igual manera nosotros, al ser juzgados, no se nos permite entrar a la salvación, sino que se nos manda el castigo por causa de nuestro pecado. Vemos que Dios siempre fue claro desde el principio acerca de cómo iba a manejarse respecto al pecado. Escuchemos a Jesús de nuevo en Mateo capítulo 5, versículo 18, en el Sermón del Monte. Mira lo que dice Jesús, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino. El 20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Solamente hay una manera de entrar al reino de Dios, de entrar a la salvación, de entrar al cielo, y eso es ser encontrado totalmente limpio y justo delante de Dios. Es muy claro, no existe la justicia a medias para el buen juicio de Dios. No puede ser 99% bueno y ser juzgado como bueno. Si podemos comprender la santidad de Dios, esto no será algo extraño. Y uno de los ejemplos que mejor me parece es el ejemplo del sol. Imaginemos que la santidad de Dios es como el sol. Ahora, ¿cómo es el sol? Sin la luz del sol, sin el calor del sol, la vida en la tierra no sería posible. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros nos vamos acercando al sol? Y acercando al sol, y más, y más, y más. Estuvieras a kilómetros apenas y te desintegrarías por completo. Y la santidad de Dios es así, es buena, en extremo buena. Cuando llegamos a la santidad de Dios con maldad, no somos destruidos por la santidad de Dios porque es mala, sino porque es muy buena. De manera que no hay 99% de cosas buenas y una mala, porque con ese pequeño porcentaje somos culpables. Y delante de la santidad enorme de Dios, seremos encontrados culpables y seremos juzgados. Por ende, dice Números, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Por ende, no tenemos remedio. Y en ese momento en que comprendemos nuestro estado delante de Dios, culpables, que de hecho tenemos algo de que arrepentirnos, es cuando llega Jesús. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Algunos lo han llamado esto el evangelio en pocas palabras. Mira,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Jesús. Isaías 53, capítulo 53, versículo 6. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay justo ni aun uno. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, Jesús, la iniquidad de nosotros. Isaías 53 del 10, versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verás a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo Jesús, mi siervo, dice Dios, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Con esta simple pero profunda declaración, que a través de la obra de Jesús, nuestros pecados son llevados a juicio y juzgados por Dios, y Él toma el castigo por nuestros pecados, nos podríamos quedar y así contemplar el misterio. Justo aquí podríamos parar si quisiéramos y podríamos pasar el resto de nuestras vidas en estos simples 4 versículos y así ir hacia las profundidades del Evangelio y todavía llegar a la eternidad y seguir y seguir y seguir milenio tras milenio descubriendo un nuevo destello de luz y gloria en la verdad del Evangelio en estos versículos. El Evangelio, la palabra Evangelio, significa buenas noticias, pero son buenas solamente cuando nosotros podemos entender lo que Pablo nos está diciendo, lo que Pedro nos está diciendo, lo que Jesús nos está diciendo. Arrepentíos. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las buenas noticias son estas. Delante de un Dios bueno, santo y justo, somos encontrados culpables de transgredir su ley y somos incapaces por naturaleza, como dice Jesús, somos esclavos, de hacernos buenos. Somos incapaces de hacernos buenos. Somos condenados a la muerte. Somos imperfectos, pero Dios muestra su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí viene, eso viene en Romanos capítulo 5, versículo 8. Esto es, en nuestro lugar, Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos. Dios es nuestro juez por su bondad, pero es quien nos justifica por su amor en la obra de Jesucristo, quien murió por un pecado que él no cometió, pero por los pecados que yo cometí, por el castigo que yo debía de tener. Lucas capítulo 22, versículo 20, dice Jesús, mira, dice, de la misma manera tomó la copa Jesús después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. No estás viendo un señor en un madero. Estás viendo a alguien que está pagando por tu castigo. Tú deberías de estar en esa cruz. Tú deberías de tener esa corona de espinas. Pero Él está ahí para tomar tu castigo, para que tú no seas juzgado.
Él está siendo juzgado. Y llegamos a la conclusión. Mira, nosotros no somos diferentes a aquellos judíos del primer siglo que decían: nosotros no somos esclavos, nosotros somos buenos, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros vivimos los sacramentos, nosotros vamos a misa, nosotros vamos a la iglesia, nosotros hicimos una declaración, mira cuando era niño. Nosotros somos iguales a ellos. Pensamos que estamos bien, que somos buenos, y si llegamos a esa conclusión de que somos buenos, de que estamos bien, estamos en problemas porque creemos una mentira. Pero si podemos reconocer que somos buenos, si podemos reconocer que no somos buenos, sino que somos culpables, podemos escuchar entonces las buenas noticias de Jesús. Si viene Jesús y te dice: arrepentíos, y tú dices: ¿de qué? Jesús, como dijeron aquellos, yo soy descendiente de Abraham. Yo nunca he sido esclavo. ¿Sabes qué, Jesús? Aquí estoy, creo en ti, te sigo, pero sabes una cosa, no te metas con eso, porque tú, Jesús, estás mal. Yo soy una buena persona, yo no necesito que tú me vengas a decir a mí que estoy mal, que tengo algo de qué arrepentirme. Yo estoy bien. No te necesito a ti. No necesito que alguien pague por mis pecados. Muchas gracias, Jesús. ¿Sabes qué? Me gusta mucho eso que dices de la humildad. Me gusta mucho eso que dices del amor. Pero cuando tú me estás diciendo que yo estoy mal, discúlpame, pero no. Yo soy una buena persona que ayuda a los pobres y ayuda a los perritos. Yo soy bueno, Jesús. Pero si nosotros podemos escuchar que somos culpables, podemos oír a Jesús extendiendo sus manos de amor, diciendo: yo sé que tú eres pecador, pero yo, que sé que tú eres pecador, te puedo hacer libre, verdaderamente libre, y permanecerás en la casa de Dios. Serás salvo y serás libre. Pero el requisito previo para poder venir es que tú puedas entender que tú tienes algo de que arrepentirte, que tú estás mal, que tú eres reo de juicio. Entonces podemos escuchar el evangelio del reino, que Jesús vino, cumplió la ley que no podía yo cumplir y tomó un castigo que él no merecía, pero yo sí. El mensaje del evangelio es que la obra para justificarnos delante de Dios en el juicio proviene no de nosotros, sino de Él, no de nuestra capacidad, que es nula, pero de su capacidad, no de nuestro amor, sino de su amor, no de nuestro camino, sino de su camino. Así reconocemos su majestad y su gloria, y nuestra gratitud y alabanza se vuelve a Él, y Él se vuelve precioso a nosotros, y nosotros le seguimos. Abandonamos nuestra confianza propia y camino propio y entramos por su puerta, escuchamos su voz y lo seguimos. El mensaje del evangelio descubre la santidad de Dios, desbarata la banalidad de la vida, nos muestra la realidad de la eternidad y nos enfoca a las cosas eternas, que son las que importan. El mensaje del evangelio nos atrae hacia el trono de Dios y nos aleja del trono del hombre. El mensaje del evangelio es duro para escuchar porque humilla al hombre y exalta a Dios. Y vamos a ir a una última cita en Mateo 5, capítulo 3, también en el principio del Sermón del Monte. Muy bien, dice así: bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. He escuchado este versículo mal interpretado, mal usado, abusado muchas veces.
Inclusive el presidente de la República lo ha utilizado de una manera incorrecta. Y la gente se estaciona en la palabra pobres y se imaginan a una persona con una casa de cartón y ropa vieja en la calle y comiendo de un basurero. Y esa es la idea de una persona que no tiene recursos. Pero de eso no está hablando ese versículo. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando acerca de lo que dice Pablo. Pablo nos está diciendo, tú te tienes que dar cuenta que tú eres una persona que no puedes cumplir la ley y que de hecho eres culpable de la ley. Tus actitudes religiosas y todo lo que me puedas decir acerca de tus intentos de bondad no te van a servir. Porque la única manera en que tú puedas ser hallado justo delante de Dios y limpio delante de Dios en el juicio al cual irás después de la muerte es de hecho que tú seas 100% limpio. Pero Jesús viene y se presenta delante de Dios como si fueras tú y toma tu castigo y te limpia. Y entonces él dice, pero ojo, no les pase como aquellos que no lo podían oír, porque el requisito previo para que tú puedas creer esto es que de hecho creas que de verdaderamente eres una persona culpable. Entonces, eso es lo que dice Jesús, dice, los pobres en espíritu, es específico, en espíritu, de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es un pobre en espíritu? Es exactamente lo que está diciendo Jesús en Juan 8. Es lo que está diciendo Pedro en Hechos 2. Es lo que nos advierte Pablo en Hechos 13. Un pobre en el espíritu es alguien que se ve en el espejo, que se ve ante la ley moral de Dios y dice, yo soy transgresor, pecador, estoy mal, soy esclavo verdaderamente. Me he equivocado como padre, me he equivocado como hijo, me he equivocado como esposo. Mira cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis compañeros en el trabajo, cómo trato a mis amigos. Mira el daño que le he hecho a mis padres, cómo he tratado a mi familia, cómo he tratado a mis vecinos. He robado, he mentido. Yo sé que yo soy justamente juzgado por Dios como culpable. A estas personas, pobres en espíritu. ¿Cuál es el otro? Ricos en espíritu. Pues no, mira, yo creo en Jesús. Yo de repente voy a la iglesia. Ayudo a los pobres y a los perritos. Una vez yo declaré que creía en Jesús hace un tiempo. Me dijeron, ven, vamos a orar. ¿Crees en Jesús? Sí, eres salvo. Pero déjame te voy a decir una cosa. Si tú hiciste esa oración, yo creo en Jesús y acepto a Jesús. Pero si tú no crees que tú eres un pobre en el espíritu, tú eres ese esclavo del cual habla Jesús en Juan capítulo 8. Tú tienes que reconocer, darte cuenta, escuchar, como dice Romanos capítulo 1, tu conciencia que te grita, que te dice, estoy mal. Delante de Dios estoy mal. He puesto mis ojos en la vanagloria de la vida. Me importa más el dinero, me importa más las cosas vanas de la vida. Soy egoísta, soy una mala persona. Yo soy pobre. Pobre en el espíritu es como aquel hombre que está a un lado de Jesús muriendo y le dice, uno le dice a él, a Jesús le dice, ya ves, tú no sirves para nada, no te puedes salvar ni a ti mismo. Y él le dice, hey, él es inocente, él es santo, él es justo, él es perfecto, pero nosotros nos merecemos esto. Y solo si tú puedes comprender que tú de hecho mereces el juicio de Dios, porque Él es santo y tú no lo eres, solo así puedes oír el Evangelio. Como dice Pablo, no te pase como dice el profeta, esta obra que aunque te la explique no la puedes creer. No la puedes creer. Que digas tú, no,
Yo soy bueno. Vamos a orar. Dios, Señor, aquí estamos delante de ti. En el nombre de Jesús, te quiero rogar, te queremos rogar. Te pedimos que por tu gracia y tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo por tu gracia venga a nuestros corazones y a todos los que vean este video. Y por tu gracia, Señor, los convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que puedan percatarse de la pobreza espiritual en la cual se encuentran. De manera que puedan voltear a ver los brazos de Cristo en amor para con ellos. En amor, muriendo en la cruz por sus pecados, siendo el sustituto delante de Dios para la paga de su pecado y entregándoles un corazón limpio delante de Dios. Ayúdanos a poder percibirnos como realmente somos, no justos, no buenos, para que entonces podamos correr hacia ti, Cristo, y entender las buenas noticias de tu obra y seguirte a ti. Si verdaderamente somos tus discípulos y ser libres genuinamente de la maldad. En el nombre de Jesús, te rogamos que veamos nuestra injusticia y que atendamos al llamado de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente espero que te puedas suscribir al canal. Como ven, aquí están el canal y la página de Facebook. La página, el canal de YouTube es muy nuevo. El algoritmo ni siquiera te va a permitir vernos si nos buscas. Ahorita en los comentarios voy a poner una liga para que ustedes puedan ir al canal y suscribirse. Si ustedes le dan like, ustedes comparten y se suscriben al canal y le dan like a los videos, el algoritmo nos va a permitir llegar a más personas. Comparte esto con alguien que necesita escuchar el Evangelio de Jesús. Comparte esto con alguien que amas y comparte esto con alguien en obediencia al mandamiento de llevar el Evangelio a toda criatura, a toda nación. Yo soy el hermano Luis. Dios los bendiga. Nos veremos la siguiente semana a través de la Biblia en el estudio del libro de Gálatas. Les mando un abrazo y cualquier comentario, aquí estamos. Mándanos un mensaje a la página, que es por donde puedo contestarles. Y pues estamos para servirles. Nos vemos muy pronto en la siguiente emisión el próximo domingo. Hasta pronto.